Bueno, fíjate, dentro de esa asamblea y es una cosa interesante dentro de un gobierno socialista hay una fracción de empresarios. ¿Cómo es eso? Empresarios socialistas o empresarios privados, ¿no? Y te repito, pues ya se ve ese fruto en el hecho de que se está anunciando una ley de promoción y protección de inversiones. ¿Cómo es eso? ¿No? Este, pero bueno, en todo caso, este, la asamblea debe conferirle poderes al Estado para pelear la guerra económica. Es cierto, estamos en guerra, estamos en una guerra de cuarta generación, que es una guerra diplomática para aislar a Venezuela a nivel internacional, financiera, para hacerle incosteable a la deuda pública a través de las calificadoras de riesgo y el corte de relaciones comerciales. Es una guerra también de mercado, porque hay un dumping de producción petrolera en curso. Es decir, poderes financiados o manejados por Estados Unidos han inundado el mercado de petróleo para que el precio del petróleo baje. Con Cipriano Castro a principios del siglo pasado sucedió lo mismo. Bajó el precio del café porque las casas que compraban el café lo pusieron en el mercado y entonces los ingresos de Venezuela con la baja de los precios del café bajaron muchísimo. Igualito con el petróleo. Primero, las empresas transnacionales, después de destruir Irak, se pusieron en los yacimientos de Irak y empezaron a vender a precio de gallina flaca. Luego las monarquías sauditas están muy influidas por Estados Unidos, empezaron a vender a precios irreales, realmente bajos. Después Irán había estado bloqueado y no podía sacar sus reservas de petróleo, levantaron el bloqueo y el petróleo iraní entró en el mercado. Y en Libia se restableció un poco de la producción petrolera. También los terroristas que actualmente están en Libia empezaron a vender a precio de gallina flaca, vamos a decirlo así, el petróleo para comprar armas, que es lo que a ellos les preocupa. Entonces, y además Estados Unidos, con un esfuerzo extraordinario, mucha gente no sabrá esto, se convirtió en el primer productor mundial de petróleo a través de la magnificación de toda la explotación de sus yacimientos y la perforación del petróleo de esquistos o de lutita, destruyendo su propio ambiente. Además, eso no es sostenible porque sus reservas son muy exiguas, ¿no? Pero de todos modos, mientras tanto, con esa inundación de petróleo, ellos pretenden quebrar a los países de la OPEP disidentes y entonces comprar sus industrias petroleras a precio miserable para, una vez que tengan el monopolio de los hidrocarburos en el mundo, hacer el gran negocio con eso. Hay que señalar que ese dumping no es sostenible. En las empresas petroleras de los países desarrollados, su barril, nada más producirlo, cuesta de 50 a 60 dólares o más. El petróleo de lutitas o de esquistos cuesta por allí. ¿Cómo van a mantener precios del petróleo como de 23 dólares el barril, con el cual intentaban quebrar a Venezuela? No, eso durante un tiempo los empresarios pueden hacer un dumping, es decir, bajar los precios para quebrar a la competencia, pero eso no puede ser eterno, pues se arruinan ellos también. Entonces ese dumping va a tener que ceder. Y está cediendo, de hecho, fíjate, el petróleo venezolano estaba a comienzos del año pasado a 23 dólares el barril y ha ido repuntando, anda cerca de los 40, a veces sube un poquito más, un poquito menos. Es de pensar que posiblemente subirá, pero el mundo sigue funcionando con petróleo. Entonces, bueno, hay esa situación de guerra externa en lo económico, guerra comunicacional. Los 5 megamonopolios de la información del mundo hacen infundios sobre Venezuela. En la película La planta insolente sale un florilegio de los insultos contra Venezuela y contra Cipriano Castro. A Cipriano Castro lo llamaban mono, lo llamaban puercoespín, lo llamaban enanito llorón. Todos los insultos que podía presentaban a Venezuela como un país desastroso que se oponía a las potencias civilizadas, un acoso de la información mundial. Lo mismo sucede ahora. Unos cuantos disturbios que acontecieron en unos 19 municipios de los 335 que tiene Venezuela, intentan presentarlos como una sublevación nacional contra el gobierno democrático. Es decir, son falsedades.
Cuando hay bajas causadas por la oposición, las presenta como víctimas del gobierno. Y eso sucede en los medios internacionales y en los internos también. Entonces, bueno, es una guerra en múltiples niveles. Nosotros tenemos que responder en todos esos niveles y con la conciencia que se trata de una agresión dirigida a destruirnos. Tenemos que contestarla para sobrevivir. Me refiero, en primer lugar, a la de 1999. Eso fue una abrumadora mayoría de gente que se decía bolivariana, revolucionaria, y sin embargo salió una constitución con artículos neoliberales. Un artículo, insisto en eso, que decía que la inversión extranjera tendrá las mismas condiciones que la nacional. Eso impedía que protegiéramos nuestras industrias, por ejemplo. Entonces, es de temer también que en este caso, si bien la oposición política dijo que no iba a participar, una gran cantidad de personas fingiendo no ser de la oposición se hayan postulado y hayan ingresado allí. Y estos lobbies tienen a veces un inmenso poder para imponer decisiones antipopulares, porque hay complicidades o a veces desconocimiento. Simplemente tú le planteas a una gran cantidad de personas la soberanía. Eso suena bonito, pero ¿qué será? Y entonces le dice, bueno, Venezuela someterá sus cuestiones de orden público a tribunales internacionales. Qué bonito, porque así unos jueces extranjeros van a decidir sobre, y esa gente es muy culta. Y entonces levantan la mano. Así levantó la mano la Asamblea Nacional, la Constituyente en 1999 por una serie de cosas espeluznantes. Por ejemplo, que los tratados sobre derechos humanos prevalecían sobre la Constitución. Por Dios santo, ¿no? Entonces, mira, es de tener muy en cuenta esa presencia de empresarios y de otros empresarios disfrazados, empresarios de la política, que son meramente agentes de los grandes intereses nacionales. Entonces, bueno, simplemente contra eso esperemos la conciencia de los constituyentistas patriotas y que también la opinión del pueblo venezolano pues los oriente y condene los intentos de sacar una constitución neoliberal de la Asamblea Nacional Constituyente. Ya lo hicieron en 1999. La Constitución del 99 tiene normas espléndidas, pero hay toda otra cantidad de cosas en las cuales, oye, imperó un cierto espíritu neoliberal, contrarrevolucionario, vamos a decirlo tranquilamente, y la mayoría no supo detectar esos contrabandos ni oponerse a ellos. En esa época yo sostuve lo siguiente: el proyecto de la Constitución, bueno, decía que la industria de los hidrocarburos líquidos estaría siempre bajo control del Estado. Qué inocente. ¿Y el gas? Eso no es hidrocarburo. Y además en la época se consideraba el bitumen sólido. Los hidrocarburos sólidos tampoco. Entonces, yo señalé eso, pero eso tiene que ser los hidrocarburos en general, bajo control del Estado. Y otro elemento que Chávez denunció muy vigorosamente: había que plantear que no solo tenía que ser control del Estado sobre la empresa de los hidrocarburos, sino también sobre las empresas que ésta creara como subsidiarias. Porque Chávez, con su profundidad de pensamiento analítico, no siendo el economista, veía lo que muchos no veían allí. Es decir, que de repente una empresa del Estado se puede disolver en infinidad de otras empresas en las cuales no conserve la mayoría accionaria y que esas empresas hagan desastres. Chávez no hablaba en vano. Preveía cosas como esa y lamentablemente hubo que... Entonces, hay que prever gazapos de esa índole. No son gazapos ni errores. No. Eso es malintencionado. Eso es propuesto por lobbies muy poderosos, por lo que llaman agentes de influencia. Y entonces hay que evitar que eso se repita, ¿no? El propio presidente Hugo Chávez Frías dijo: la educación pública tiene que ser gratuita en todos sus niveles. Apareció ahí un grupo
que tenía vinculaciones, incluso de parentesco con las mafias académicas. No, la educación pública será gratuita hasta el pregrado. Hay un negociado con los posgrados y además que son los que califican para el trabajo de la gente, porque alguien te llega con el grado o el título de grado, no califica, pero si tiene una serie de posgrados que solo pagan los que tienen dinero, entonces, bueno, pues ahí se echó para abajo la explícita recomendación del comandante Hugo Chávez Frías, entre otras cosas. Bueno, están los tratados internacionales. Yo, por ejemplo, he señalado, hay que poner en el sistema tributario que nos acogemos al sistema de territorialidad de la renta. Vale decir, si usted produce una riqueza en Venezuela, tiene que pagar los impuestos en Venezuela. ¿Por qué? Caldera firmó el primer tratado, infame tratado contra la doble tributación. Ya llevamos como 40 tratados. ¿Qué implica eso? Hay 40 países cuyas empresas y nacionales obtienen enormes ingresos en Venezuela y no pagan impuestos aquí, sino supuestamente en su país de origen. ¡Qué maravilla! Vienen, entonces en Venezuela encuentran, en primer lugar, trabajadores educados y mantenidos en salud por el Estado, vías de comunicación, servicios públicos, seguridad también, recursos naturales. Afortunadamente, estos contratos no pueden valer sobre ciertos recursos naturales como los hidrocarburos, si no estaríamos arruinados. Y entonces cuando obtienen, en parte gracias a toda esa serie de cosas que le aporta Venezuela y el Estado venezolano, obtienen sus ingresos, ellos pagan impuestos en su país, pero aquí no nos toca un centavo de toda esa inversión. Imagínate tú qué monstruoso. Y además no es una excepción. Empezó con el de Estados Unidos, pero ya van 40 países. Tanto las empresas de esos países como sus nacionales, profesionales que obtengan aquí emolumentos, no, ellos pagan afuera. Ahora, de verdad, le envían ese dinero a sus países de origen. No, eso va a los paraísos fiscales. Eso no se repatria. Ahora, un grupo de economistas, amigos, dirigidos por Paulino Núñez, del Comité de Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, han estudiado esa situación. Resulta que por eso dejamos de percibir unos 17.800 o 900 millones de dólares cada año, nada más porque le perdonamos los impuestos. Ocúrrasete a ti no presentar tu impuesto sobre la renta. Yo siempre cumplo cuidadosamente con eso y además te sancionan. Pero si eres una empresa extranjera, no, llévese todos los millones, deposítelos en su país o en un paraíso fiscal. Muchas gracias por explotarnos. Fíjate eso. Entonces, hay que incluir en la Constitución actual el principio de que los impuestos, los enriquecimientos obtenidos en Venezuela serán gravados por el sistema tributario venezolano. Claro, de acuerdo también con el principio de proporcionalidad al ingreso. Quien ingrese más debe pagar más. Aquí nuestros tributos tienen un límite comparado con el de otros países, sumamente moderado. Hasta hace poco había un límite de tributación de 34%. Los países desarrollados cobran 50, 60, 70% más del ingreso. Entonces, eso hay que modificarlo. Yo diría que también a nivel nacional se debe restituir el control previo de la ejecución del presupuesto, la obligación de cumplir las metas y programas señalados en él y de establecer responsabilidad si el administrador incumple injustificadamente. Porque actualmente el presupuesto es una especie de cheque en blanco. Se le otorga dinero al administrador, eso no se controla en forma previa. Hay un control posterior, pero selectivo, entre varios millares de cuentas. Bueno, vamos a verificar esta, a ver si está bien. Es como un muestreo, ¿no? Y además, no se controlan una cantidad de entes autónomos. Resulta que se controla un poquito la administración central. La regional tiene órganos de control propios. Todos los institutos autónomos tienen contralorías internas propias que no rinden cuentas al Ejecutivo. Las fundaciones tienen grados de autonomía todavía mayores y las empresas del Estado y los intereses del Estado, eso casi es incontrolado. El control se
se difunde, se volatiliza y hay masas inmensas de dinero que se movilizan y de las cuales nadie sabe lo que sucede. Entonces, bueno, hay que restablecer un control con efectos. Hugo Chávez Frías también criticó eso en su sugerencia. Fíjate tú, de repente, Rafael Caldera fue el último presidente de la Cuarta República. Teníamos como 100 y pico de municipios. Rafael Caldera, por propia iniciativa, elevó ese número hasta 335 municipios. ¿Cómo? ¿Por qué va a ser necesario que en un país se triplique el número de unidades políticas de base? Y de repente creó estados. Fíjate tú que la ciudad de Caracas depende orgánicamente de su litoral. Allá está el puerto, está el aeropuerto. Es una ciudad dormitorio, cantidad de gente del litoral trabaja en Caracas y es la ciudad en la cual van a recrearse los fines de semana los caraqueños. No tiene sentido que eso, sin embargo, crearon el Estado Vargas y supuestamente esa parte de Caracas es de otra entidad. Además, en Caracas hay 22 municipios. Cada uno tiene una ordenanza de tributos diferente, una ordenanza de tránsito terrestre distinta, una ordenanza urbanística de arquitectura y construcción aparte. Tiene policías autónomas que a veces se pelean entre ellas, etc. El golpe de Estado de abril de 2002 lo dio la policía de Peña. Peña había sido elegido gobernador con los votos del bolivarianismo. Después se pasó y utilizó su policía, que tenía como 20.000 efectivos, para dar el golpe de Estado. No es posible que una capital, que una ciudad es un todo orgánico, interrelacionado, sus partes tienen que funcionar orgánicamente. ¿Cómo es eso de que una ciudad y sobre todo una capital esté dividida en 22 secciones antagónicas a veces? Por ejemplo, eso no puede ser. Y lo mismo con el resto del país, pues. Entonces, hay que frenar de una manera racional, tampoco es que hay que llegar a un extremo, esa descentralización extrema. Durante el mandato de Hugo Chávez Frías, por ejemplo, se le ocurrió a la Asamblea Nacional una ley de la hacienda estatal. Entre otras maravillas, esa ley le permitía a los estados privatizar ríos, lagos y lagunas. ¿Qué tal? Pues ponía los bienes del dominio público pueden ser convertidos en bienes del dominio privado con una mayoría de las 2/3 partes de la Asamblea Legislativa Estatal. Entre esos bienes estaban ríos, lagos y lagunas. Imagínate tú, eso podía implicar la privatización de las aguas. Qué gran negocio, qué asamblea influida por las oligarquías locales iba a resistir a eso. Vamos a alzar la mano y de ahora en adelante el que quiera beber un sorbo de agua se la tiene que pagar a las empresas. Eso ocasionó en Bolivia la guerra del agua. Yo hice una campaña contra eso, lo llevé a todos los niveles de la administración. Todos decían que interesante, pero no tomaban acción. La tuve que llevar al propio Hugo Chávez Frías. Y sí es interesante, él inmediatamente captó. Nada más yo ponerle dos cosas. Dijo, yo no conocía eso, me dijo. Y si eso es así, eso no va. Era ya muy tarde en la noche. Mira, inmediatamente llamó a Meliach, que estaba de presidente de la Asamblea Nacional. Mira, ¿qué vaina es esta? Y vetó la ley. Era una ley que ya había sido sancionada. Fíjate tú, por una Asamblea Nacional casi íntegramente bolivariana y había sancionado eso. Entonces, la vetó. El presidente tiene la posibilidad, la competencia de vetar leyes. Entonces, detuvo esa ley ya sancionada. Gracias a eso, el agua sigue siendo un patrimonio común de los venezolanos. No hemos tenido una guerra del agua aquí para vindicar eso. Bueno, hay que evitar ese tipo de desabruptos que son fruto de la extrema descentralización. Yo he llegado a ver, una vez que fui a los pueblos del sur, pero del lago, las policías de Mérida y del Zulia enfrentadas como ejércitos antagónicos, al lado de una carretera con sus escudos y sus cascos ahí como si fueran a declarar la guerra. La controversia era si un peaje lo iban a colocar más allá o más acá. Porque si era más acá, los centavos le tocaban al gobernador de Mérida y más allá al del Zulia. Y para eso había esa cosa cómica, dos policías
como si fueran ejércitos de naciones distintas dispuestos a romperse el alma por la colocación de un peaje. Eso no puede ser. Venezuela es un todo. Esa federalización extrema podía ser en tiempos del siglo XIX, en donde tú para ir de un sitio a otro de Venezuela tardabas 3, 4 semanas y tenías las principales comunicaciones, se hacían por mar. En primer lugar, es la oportunidad para ya declarar de manera definitiva y soberana el principio socialista de la Revolución Bolivariana. En 1999 todavía había incertidumbres, etc., pero ya a partir de 2005 se declara el carácter socialista de la revolución. Eso está en los estatutos del PSUV, que admite conceptos como la lucha de clases, la necesidad del socialismo. Tenemos que ir hacia el socialismo. Oye, si retrocedemos hacia el capitalismo, todos estos 18, 19 años casi de revolución habrían sido inútiles. Es decir, estaríamos desmantelando todo lo que se logró, que fue bien importante. Venezuela cumplió casi todas las metas del milenio. Me encanta siempre decir que 1 de cada 3 venezolanos está estudiando, que 1 de cada 9 está en educación superior y además gratuita. Tenemos indicadores espléndidos en todo sentido. Entonces, en primer lugar, que declarar de una vez el carácter socialista y darle poderes al Estado para imponer el socialismo. Entonces, en segundo lugar, hay que reafirmar la soberanía, desterrar toda cláusula que someta a Venezuela a tribunales, juntas arbitrales extranjeras, acuerdos, tratados, etc. No, señor, Venezuela es soberana, tiene la decisión sobre sus propias cuestiones de política interna. En tercer lugar, desde luego, perfeccionar la democracia protagónica y representativa para que esas decisiones socialistas sean tomadas con el consenso de la inmensa mayoría de los venezolanos. Por otro lado, tiene que comprender una profunda reforma del Estado. Funcionaba un Estado mixto. ¿Por qué se adoptaron las misiones? Porque el Estado heredado de la Cuarta República no cumplía sus funciones. Se habla mucho de constitucionalizar las misiones. Yo diría que más que eso, implementar vías para que la administración cumpla sus funciones y eso absorba los logros positivos de las misiones y los haga perdurables, los haga perpetuos. Por otro lado, otro punto de eso es, desde luego, la construcción de una economía que se sirva de los ingresos del petróleo, pero que tienda a crear una producción no dependiente del petróleo. Vale decir, agricultura, ganadería, industria de bienes básicos, etcétera, que vaya creando mayores niveles de autonomía de Venezuela para que Venezuela satisfaga sus propias necesidades. Y por otro lado, aparte de eso, bueno, privilegiar la gratuidad de la educación en todos los niveles. Los países desarrollados actualmente están en un proceso de intentar convertirse en sociedades de la información, cuyo ingreso fundamental sea por las invenciones y las patentes sobre la industria. Por eso Estados Unidos ha desmantelado gran parte de sus empresas y las tercerizó en el tercer mundo. Inglaterra también cerró sus minas y todo eso. No han tenido mucho éxito, pero Venezuela debe hacer lo posible para convertirse también en una sociedad del conocimiento. Venezuela está en una situación extraordinaria, que es lo que se llama el bono demográfico. La inmensa mayoría de la población venezolana tiene entre 19 y 30 años. Está en plena juventud. No hay ni una excesiva cantidad de niños que no estén en edad productiva, ni de personas de la tercera edad que hayan declinado su capacidad productiva. Esa es una situación envidiable. Hay que aprovechar eso. Con la enorme expansión educativa, nosotros podemos tener un incremento de la creatividad y de la producción extraordinario. Y por otro lado, entonces, claro, está el aspecto ecológico. Hay que defender la naturaleza. El mundo se está deteriorando, se está degradando. Tenemos la principal reserva de hidrocarburos considerado como país individual del mundo. Estamos sobre algo así como la quinta parte de todos los hidrocarburos del planeta.
Además de eso, tenemos reservas de hierro, aluminio, uranio, coltán, oro. Con el oro se podría crear otro sistema monetario, incluso con respaldo, una divisa internacional, pero con respaldo verdadero. Tenemos energía hidroeléctrica, una inmensa biodiversidad en la Amazonia. Todo ese patrimonio lo tenemos que registrar, inventariar, encontrar las formas útiles de emplearlo sin destruirlo y hacerlo respetar. Entonces, bueno, esos son algunos de los lineamientos de la constitucionalidad. Y tenemos además, un poquito dentro de eso, de la sociedad de la información, que aplicar a fondo las técnicas de la información, de la informática. Tenemos que pasarnos al software libre para no depender de los sistemas informáticos de las transnacionales que primero nos espían y en segundo lugar nos pueden cortar los sistemas informatizados. Hay que avanzar hacia un estado informatizado, que tú no tengas que estar varias semanas haciendo colas, sino que puedas obtener un documento simplemente solicitándolo. Pero para eso tiene que haber una internet que funcione. La que tenemos actualmente tiene gravísimas deficiencias. Esas son algunas de las cosas. Yo espero que entre, ¿cuántos son los constituyentistas ahorita? Como 545. Debe haber algunas mentes ocupadas en esos problemas. Bueno, fíjense, cuando se inició el proceso de la constituyente, me llamaron a dar una conferencia sobre la constituyente y yo decía, sí, bueno, está muy bien, pero ¿constituyente para qué? ¿Para qué se está convocando esto? Nadie sabía contestar. Digo, ¿qué tal la socialización de los medios de producción? Una ovación extraordinaria. Bueno, ahí está, tenemos la plena suma de los poderes soberanos del Estado. Nadie puede resistir a eso. Entonces yo creo que sí, hay que dar un gran paso de avance. ¿Por qué? Porque nuestro sector privado, repito, yo reconozco que hay partes del sector privado que son industriosas, que trabajan de verdad, que hacen todos los esfuerzos, pero en líneas generales nuestro sector privado no tiene ninguna hoja de servicios extraordinaria. Ha vivido siempre subsidiado el Estado. Su acumulación de capitales se ha hecho en función de subsidios, ventajas, créditos blandos que no ha pagado nunca y su capacidad productiva ha sido ínfima. Mira, no sé qué proporción de las divisas que ingresan al país las hacen las exportaciones del sector privado, es una proporción insignificante. Casi todas las divisas que entran al país vienen del sector público. Entonces no es una hoja de servicios esplendorosa para que uno diga, ¿cómo no? Este es un capitalismo maravilloso, de avanzada. No, 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 es un capitalismo sumamente eficiente, improductivo, que ha parasitado al Estado y por lo tanto a la población venezolana y que entonces, bueno, tiene que reformular sus políticas y sus estilos de producción para que avancemos. Entonces, en ese sentido, comparativamente, nuestra empresa privada ha sido mucho menos eficaz que la pública. Y además, ese es otro mito con el que trabajan. No, la empresa privada es más eficaz, etc. Mira, y por lo tanto hay que reducir el Estado. Enteramente falso. Hay que consultar las estadísticas de la Organización Mundial del Comercio y el Desarrollo. Resulta que los estados desarrollados, en líneas generales, ocupan mucho más del 40% del Producto Interno Bruto. Cuando tú ves los países desarrollados, 40%, 45%, 50% del Producto Interno Bruto del país respectivo. Ves los países subdesarrollados, ahí empieza, no, el Estado ocupa 18%, 20%, 20 y pico por ciento. Entonces esa prédica, no hay que desaparecer el Estado para que seamos eficaces, eso es enteramente falso. Es gente o ignorante o gente engañosa que intenta embaucar a los incautos con esa supuesta panacea. Hay que desaparecer el Estado para que la economía funcione. No, no. La realidad indica lo contrario. La tendencia mundial actualmente es a que el Estado ocupe una proporción cada vez mayor del Producto Interno Bruto y mientras más desarrollado el país, esa proporción es mayor. Entonces, no hay que dejarse atraer por esos cantos de sirena, esos disparates, pues.